Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues aquí seguimos con la segunda unidad. Vamos a repasar, a repasar un tema que ya vieron en biología celular, que es la célula eucariota y la célula procariota. Vamos a recordar algunos términos, algunas funciones de los organelos, solo en forma de repaso. Primero, pues recordemos la definición, que es célula eucariota. La célula eucariota o eucarionte la definición es un núcleo verdadero. Todas aquellas células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica, la envoltura nuclear, la cual es porosa y contiene su material hereditario, fundamentalmente su información genética. Las células eucariotas son las que tienen un núcleo definido, gracias a una membrana nuclear, al contrario de las procariotas que carecen de dicha membrana nuclear. Esa es la gran diferencia entre estas dos, ¿no? Cuando dicen célula eucariota y procariota, eucariota, núcleo definido, procariota, sin núcleo definido. Y hay diferencia en los organelos también, pero la principal es esa, ¿no? También, pues, saber que eucariotas o eucariontes son las dos formas en que se pueden llamar a estas células. Esta es la estructura de una célula animal típica. Como podemos ver, voy a poner el entero. En esta parte es el nucleolo, que se encuentra dentro del núcleo de la célula. El núcleo y el nucleolo. Aquí es donde se va a formar el RNA, que después va a salir y se va a convertir a proteínas, etc. Pero el material genético se empieza a formar desde aquí, desde el núcleo. Los ribosomas son estos. Entonces, los ribosomas van a hacer la chamba de aquel RNA que salga inmaduro, se vuelve maduro por el CAP, una colita polía, viene y hace la traducción para formar proteínas. La vesícula es esta. Creo que voy a explicar más adelante cada uno. Mejor voy a nada más a nombrarlos. Aparato de Golgi es el número 6. Ese es el empaqueta y saca y excreta aquellas sustancias que no se necesitan. El citoesqueleto es donde está toda la célula, es como el soporte, son los microtúbulos. También existe un retículo endoplasmático liso, la mitocondria, para hacer energía. Aquí es donde se empieza a formar el ATP. Peroxisomas, citoplasma, lisosoma y centriolo, entre otros, ¿no? Esos son los organelos de una célula animal. Aquí ya vamos a poder escribir cada uno. Como habíamos dicho, el nucleolo es una región del núcleo que se considera una estructura supramolecular que no posee una membrana que lo limite. La función principal del nucleolo es formar RNA ribosomal a través de la POL1 o la polimerasa 1. Y el posterior procesamiento y ensamblaje de los componentes formarán los ribosomas. Esa es la función del nucleolo. Dentro del núcleo se encuentra el nucleolo y el núcleo contiene la mayor parte de material genético celular organizado en múltiples moléculas lineales de DNA de gran longitud, formando complejos con una gran variedad de proteínas como histonas para formar los cromosomas. Aquí es dentro del núcleo. Y habíamos comentado que los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y RNA que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de información genética que llega del DNA transcrito en forma de RNA mensajero. La vesícula en las células es el que almacena, transporta o digiere productos celulares, aquellos que ya no los necesitan, ¿no? Son una herramienta fundamental para que la célula haga un metabolismo y encuentre un equilibrio y no se intoxique y pasen todo para allá, del otro lado, digamos, de la célula.
el retículo endoplasmático endocrinoso, el RER, también llamado retículo endoplasmático granular, el gatoplasma o retículo endoplasmático rugoso, es un órgano que se encarga de la síntesis, transporte de proteínas, secreción o membrana. ¿Por qué? ¿Por qué es rugoso? Porque contiene ribosomas. A diferencia del retículo endoplasmático liso, los lisos no tienen ribosomas y el rugoso son estas bolitas que se pueden apreciar, son ribosomas. Por eso es que es el aparato de Golgi es el que funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de las membranas se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran glicosilación de proteínas. Estos son modificaciones posttraduccionales importantes para que algunas proteínas tengan alguna acción, actividad, porque sin este evento o sin la glicosilación puede que no tengan actividad la proteína que se generó. Selección, destinación, glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisosomas, al igual que peroxisomas, que son vesículas de secreción de sustancia. Por eso también muchos de algunos proteínas o algunos compuestos sintetizados son a través de estas células por las modificaciones posttraduccionales. No puede ser una célula procariota porque no hace la célula procariota, a diferencia de la célula eucariota. Acá el citoesqueleto, pues es digamos que el soporte es el órgano que también es un entramado tridimensional de proteínas que posee soporte interno en células organizadas internas e intervienen en los fenómenos de transporte, tráfico celular. Las células eucariotas tienen tres tipos de filamentos citoesqueléticos: microfilamentos de actina, de queratina y microtúbulos. De hecho, por eso para estos tipos de filamento recomiendan mucho comer gelatinas, precisamente. La actina y la queratina actúan, por ejemplo, en el pelo, en las uñas, y si quieren tener un cabello, unas uñas bonitas, deben de comer mucha gelatina. El retículo endoplasmático liso, ya habíamos dicho, es un órgano celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con cisterna retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de este, no tiene ribosomas, los puntitos estos. Este es el liso, que no tiene ribosomas, y este es el rugoso, con puntitos que tienen ribosomas. Y las mitocondrias en las células animales son organelos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la célula, que es a través de la respiración celular. Actúan, por tanto, como centrales energéticas de célula y sintetizan ATP a expensas de carburantes metabólicos, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Glucosa en primer lugar. Si no encuentran glucosa, que es la forma más fácilmente asimilable para transformar energía, pues se va a ácidos grasos o aminoácidos dependiendo de la ruta metabólica. Estos lo están viendo en bioquímica, ¿no? Y la mitocondria presenta una membrana exterior permeable a iones, metabolitos y otros polipéptidos, ¿no? Tiene una matriz, hay un espacio intermembranal, hay crestas y los ribosomas, ¿no? Estos gránulos. Los peroxisomas son orgánulos citoplasmáticos muy comunes de forma vesicular que contienen oxidasas y catalasas. Estas enzimas cumplen funciones de detoxificación celular. Como la mayoría de los orgánulos, los peroxisomas solo se encuentran en células eucariotas. El citoplasma es la parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una división coloidal muy fina de aspecto granuloso. Y los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetadas por el complejo de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas.
que sirven para digerir materiales de origen externo o interno, pterofagia externo, autofagia interno, que llegan a ellos, es decir, se encargan de digestión celular. De hecho, hasta su nombre lo dice, ¿no? Lisis. Enzimas hidrolíticas y proteolíticas que rompen agua y que rompen proteínas. Y un centriolo es un órgano con estructura cilíndrica constituido por 9 tripletes de microtúbulos que forma parte del citoesqueleto. Una pareja de centriolos posicionados perpendicularmente entre sí y localizada en el interior de una célula se denomina diplosoma. Eso es, hablamos sobre la célula animal. Hay algunas diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. En la célula vegetal podemos encontrar cosas como la vacuola, bueno, es diferente también la pared celular, entre otros organelos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? También tiene un núcleo, un nucleolo, membrana, retículos endoplasmáticos, leucoplastos que no tienen las células animales, citoplasma, aparato de Golgi, pared celular, peroxisomas, membrana plasmáticas, mitocondrias, vacuolas, cloroplastos, que tampoco los cloroplastos tienen una célula animal, plasmodesmos, retículo endoplasmático, citoesqueleto, vesículas y ribos. Bueno, vamos a mencionar cuáles son los organelos diferentes a los que no había mencionado en la célula animal. En la célula vegetal están, por ejemplo, los cloroplastos. Los cloroplastos son orgánulos celulares en que los organismos eucariontes fotosintetizadores se ocupan de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es transformar el agua mediante la luz solar en energía, en ATP. Están limitando por una envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la luz lumínica en energía química, como la clorofila. De hecho, cuando los árboles es estación de otoño o invierno, pierden el color, no es porque se forma otro color, sino es por la pérdida de clorofila, ¿no? Hablando sobre el color amarillo o cafecito que le salen a las hojas en estas épocas, ¿no?, de frío. Los plástidos o plastidios son organulos celulares eucarióticos propios de plantas y algas. Su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula. Así, juegan un papel importante en procesos como fotosíntesis, síntesis de lípidos y aminoácidos, determinados el color de frutas y flores, entre otras funciones. Se llaman plasmodesmos a cada una de las unidades continuas de citoplasma que pueden atravesar las paredes celular, manteniendo interconectadas las células continuas en organismos pluricelulares en los que existe pared celular, como las plantas o los hongos. Y los leucoplastos son plastidios que almacenan sustancias incoloras o poco coloreadas. Abundan en órganos de almacenamiento limitados por membrana que se encuentran solamente en células de plantas. Y finalmente hablamos sobre la célula procariota o procarionte. Estas células se encuentran en bacterias y arqueas, a las cuales no tienen un núcleo definido, es decir, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma y algunas tienen una cápsula, que esta ya habíamos comentado que les da un factor de virulencia, como neumococos, tienen pared celular, membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas, pili, entre otros orgánulos. Esta es una célula procariota. En la nutrición puede ser autótrofa, ya puede ser quimio, sintética o fotosintética, o heterótrofa, que puede ser saprófita o parásita. En cuanto al metabolismo, puede ser anaerobios estrictos o facultativos. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? La quimiosíntesis es la conversión biológica de carbono y nutrientes en materia orgánica. Entonces, tenemos compuestos inorgánicos reducidos, van a través de las bacterias manejar el oxígeno y
o en presencia de CO2, dióxido de carbono, van a formar compuestos orgánicos. Y ya conocen la fotosíntesis, un par de procesos mediante el cual las plantas y algas captan y utilizan luz para transformar la materia inorgánica de un medio externo en materia orgánica que utilizan para crecimiento y desarrollo, ¿no? Eso ya lo conocen. En la nutrición saprófita es base en restos de descomposición. Los reyes descomponedores de la naturaleza son los hongos, también existen bacterias. Y nutrición parásita, pues los parásitos, ¿no? Y la nutrición simbiótica es cuando los seres que realizan la simbiosis obtienen la materia orgánica de otro ser vivo, en el cual también salen beneficiados. Esto es muy común, por ejemplo, en la microbiota que existe en el tracto intestinal, en el cual los microorganismos que son buenos, digamos lactobacillus o algún tipo de bacillus, ayudan al organismo a tener mejor salud y estos también obtienen el alimento de este organismo. Y finalmente, en cuanto a reproducción, se dan dos maneras, asexual o de conjugación. En las bacterias, la más conocida es la bipartición, y en arqueas, por ejemplo, se da la gemación. ¿Cómo se da la gemación? A través, le sale como un chipotito, hay división de material genético del núcleo, se aparta a un extremo y se corta y forma otra nueva célula. O también en bacterias, la división múltiple, o también en virus, es algo muy común, se hace de una división dentro de la célula y después cuando hay una lisis celular salen las nuevas células. La reproducción parasexual para obtener viabilidad y adaptarse a diferentes medios. Vamos a ver algunas que son conjugación, transducción y transformación. La conjugación es cuando tenemos, por ejemplo, a ver, voy a hacer un poquito más grande. Cuando tenemos una célula que no tiene una actividad, por ejemplo, una bacteria que no tiene una actividad biológica importante. En la otra célula o en la otra bacteria va a haber un factor F, que es que es un plásmido. Este plásmido va a contener información genética que lo puede hacer resistente a sequías, algún metal pesado, etcétera, ¿no? Alguna condición de estrés. Cuando estas se juntan a través del pili, que es una de las vellosidades, este material genético se puede donar a la célula receptora, y aquella célula que no tenía este material genético, este cromosoma, este vector, entonces ya puede obtener ese material genético. A esta parte de donar material genético de una célula a otra se llama conjugación y es muy común en la naturaleza. Se da, por ejemplo, en el suelo. Hicieron un experimento en Suiza, por ejemplo, en el cual habían aislado pseudomonas del suelo. Esta bacteria la transformaron, vamos a ver qué es la transformación, y luego la reincorporaron al suelo. Al reincorporar al suelo vieron que la bacteria pseudomonas, que le habían puesto una nueva capacidad metabólica para producir antibióticos, después agarraron y aislaron otras bacterias del suelo y vieron que habían donado esta capacidad. Entonces, esta capacidad de transferir material genético, que es conjugación, es muy común en la naturaleza. La transducción es cuando, por ejemplo, tenemos un fago, un virus. Fago se le llama a los virus que atacan a las bacterias. Entonces viene el virus, aquí está su cabecita, y en la cabeza está el material genético y deposita el material genético. Esto se llama infección lítica. Empieza a hacer la reproducción del virus, hay un ensamble interior dentro de la célula y cuando se llegan a muchos, la lisis bacteriana de la bacteria, cuando hay lisis celular, hay la liberación de viriones para que estos vuelvan a introducirse, vuelvan a depositar su material genético y a veces esto hay una recombinación genética, ¿no? Esto se llama la transducción, cuando los virus se replican a través de otras bacterias. Y finalmente la transformación, que la transformación es un proceso sintético, este es realizado por el hombre, en el cual, por ejemplo, tenemos una bacteria o un microorganismo que tiene una actividad, hacemos por enzimas de digestión,
hacemos un corte de su genoma y obtenemos solamente el que nos conviene, ¿no? Este se transfiere mediante un vector y se puede incorporar a través de la célula receptora, se puede incorporar dentro o fuera de la célula, ¿no? Este tipo puede ser una transformación, puede ser a través de un gradiente electroquímico, se llama electroforesis, o a través de un gradiente de químico. Generalmente se utiliza cloruro de calcio, ¿no? Entonces, las células son permeables en la membrana y se puede incorporar el material genético. A este proceso se le llama transformación.